Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Les saludamos, como casi siempre, Claudia Rodríguez. Muy buenas noches, Francisco. Y su servidor, Francisco Rodríguez. Esta noche tenemos la oportunidad de platicar, de verdad es una oportunidad, con Carlos Chávez de Icaza. Carlos Chávez de Icaza se ha dedicado a los medios de comunicación desde hace décadas. Se le ve joven, pero ya tiene mucho tiempo en el ambiente. Es un comunicador experto, publicista, y además ahora ha incursionado en los terrenos de la novedosísima inteligencia artificial aplicada a medios de comunicación. Carlos, bienvenido. De verdad nos da mucho gusto que estés aquí. Mucho gusto estar con ustedes y con tu auditorio. A tus órdenes. Gracias. Platícanos, los procesos de comunicación, los procesos de publicidad y de propaganda que se han aplicado en México durante los últimos años, ¿han sido los correctos? Los spots, los mensajes aislados, los anuncios que solamente pues glorifican a la personalidad. Eso es lo que hemos tenido hasta ahora. Eso es lo que nos ha comunicado el sector oficial. ¿Ha sido lo correcto? Lamentablemente, y tomando las palabras que me estás mencionando, no son lo correcto. El tema de comunicar a través de los medios se ha complicado porque venimos en una transición en donde lo digital está devorando a lo tradicional. Iniciamos con la prensa en el año 2000, donde la prensa empezó a ser devorada por el mundo digital, por la prontitud y por la versatilidad que nos da la obtención de noticias a través del mundo digital. Y los periódicos iban quedándose muy atrás en estos temas. Después vino el ataque directo y frontal contra la televisión, donde el video se convirtió en el medio de comunicación a través de internet y fue demeritando muchísimo las audiencias en televisión. Posteriormente fue afectando también a la radio, donde pues ahora ya encuentras en cualquier momento podcast que tú puedes escuchar a cualquier hora, en cualquier momento, y entonces ya la atención fija a determinados horarios en el radio pues ya no es lo que era antes, ¿no? Esto ante la descomposición de la manera en que se accesa a las noticias, aunado a la inexperiencia de los voceros y comunicadores gubernamentales, pues siguen haciendo la manera de comunicar como se hacía en los años 70 y 80. Todavía en los 90 hubo algo de transición, pero en el año 2000, donde todo cambió, ellos regresaron al oficialismo, a buscar notas básicamente que vanagloriaran los logros de gobierno. Se eliminó cualquier autocrítica y básicamente se empezó a privilegiar medios que eran seguidores de sus políticas de gobierno. Y aunado a esto, Carlos, la saturación del mensaje, del mismo mensaje. Vivimos una etapa electoral muy recientemente en donde los spots llegaron a cansar a la gente. Millones y millones de spots repetidos, sin contenido, vacíos, sin sentido también. No hay audiencia que soporte la cantidad de mensajes que nos enviaron en las elecciones, en estas y en las anteriores. En este afán ultrarregulatorio, en donde llegamos a regular tanto la manera de comunicar las elecciones que las desvirtuamos completamente. La verdad, yo te puedo asegurar que si hacemos una encuesta nadie se acuerda del mensaje de ninguno, salvo a lo mejor de este avión no lo tiene ni Obama y ese tipo de mensajes. Nadie más se acuerda realmente de un mensaje de los comunicadores en las campañas, porque nos saturaron de tantos que se mimetizaban con los ruidos del exterior y ya no te importaba, simplemente los eliminabas. Y saturaban los medios electrónicos realmente, donde la gente ya no está viendo noticias. Entonces,
la gente, esos no los veías en Netflix, eso no los veías en tu radio digital, eso no los veías en tus programas pregrabados, eso no lo veías en tu internet. Entonces, francamente, llenaron digamos, las pantallas y la radio de anuncios que nadie quiso escuchar ni escuchó. Carlos, ¿hay ciertamente alguna aplicación que cuando tú estás viendo un video de tu interés en diferentes plataformas, sobre todo de las redes sociales, pues de repente ahora la modalidad no es que inicie, sino en medio de tu vista de interés, pues te aparece ahí un anuncio? La verdad es que es un anuncio, y como comentaba Francisco, en todo el periodo electoral, la verdad es que tampoco los partidos respetaron los tres momentos de la elección, sino en todo momento estuvimos saturados de esta información, ¿no? Era exactamente el mismo modelo que veíamos en televisión abierta, o que escuchábamos por la radio. Y entonces, pues realmente yo creo que esto es no captar el sentido de lo que es el mundo digital, ¿no? De lo que son las redes sociales, porque inmediatamente o tratabas de estar esperando cuando te podía dar la oportunidad para saltarlo, o simplemente cambiabas de video, porque yo creo que sí coincido que hay un cansancio en esta forma de comunicarnos cuestiones, pues, del ámbito político, más que nada, ¿no? Que a la verdad a un gran sector de la población no le interesa. ¿No crees tú que efectivamente tiene que haber un cambio de cómo comunicar esto en las redes sociales? Pues el castigo viene claramente en lo que recibimos en esas elecciones, ¿no? Se les castigó terriblemente a los partidos que usaron esto. Si tú te fijas, realmente lo que era importante era el mensaje y el contenido. O sea, las campañas contrarias, estos anuncios repetitivos con los mismos conceptos, totalmente intrusivos en cualquier circunstancia, lo único que hacen es generar animadversión del que los está sufriendo. O sea, la gente no se ha dado cuenta, estos publicistas no se han dado cuenta que la intrusión dentro de la lectura de contenidos lo único que genera es un descontento y la reacción contraria a esto. Nosotros lo hemos medido con herramientas que tenemos en la empresa a través de medir los sentimientos de la gente, qué opina sobre estas cosas. Hicimos encuestas sobre estos temas, vimos qué opinaban de los fake news y de todas estas cosas que se fueron generando alrededor de las campañas, y la gente está terriblemente descontenta. Entonces, si tú lo que quieres es posicionar un tema o posicionar un candidato, estás haciendo exactamente en el lado contrario. Y por otro lado, sí hay plataformas que te pueden eliminar temas de publicidad, hay muchas ya que tú puedes colocar dentro de tu navegador para que te elimine los anuncios. Pero la gente ya no es receptiva a esto. La manera de comunicar ahora, no en el futuro, es ahora, es contenido. Si no tienes un contenido de interés, no vas a recibir audiencia. Y eso es muy importante. Y la importancia del lenguaje también, ¿no? Porque puedes tener un gran contenido, pero si lo manifiestas en un lenguaje que no sea el adecuado, que no le llegue a la gente, pues pierdes el mensaje también, ¿no? No conectas con la gente. No conectas. Realmente, aquí hay que entender la audiencia. La audiencia es muy importante. Antes comíamos lo que había. Hoy escoges qué comer. Y es más, no buscas nada, todo te llega. Así es. Entonces, si lo que me llega es erróneo, lo desecho. Si es por el lenguaje, si no es el producto para mí, si no es lo que yo pienso, lo desechas y lo puedes bloquear, tanto en tus redes sociales como en tu navegador. Entonces, de alguna manera, hoy la audiencia tiene el poder de decidir qué quiere ver. Ya no puedes avasallarla con lo que te dé la gana. Entonces, realmente hoy tenemos que aprender los comunicadores a darle a la audiencia lo que está buscando. ¿Y se está entendiendo eso realmente? Pues sí, la verdad es que yo te diría que hay un gran conocimiento sobre estos temas, pero los que toman estas decisiones tienen 30 y tantos años hoy y tienen un jefe de 40 y tantos que no lo entienden, que siguen poniendo sus decisiones. Deja que esos de 30 y tantos tengan la posición de su jefe de 40 y tantos y 50 y tantos, y todo lo que has visto va a cambiar de un día para otro. Yo en esto que estaban comentando de tanto el tipo de diálogo que se quiere entablar con la audiencia o las políticas, creo que sobre todo muchas televisoras, porque bueno, ahora hay variedad, ¿verdad?
pero están como tratando de atraer esa audiencia con caras jóvenes. Pero creo que no es la fórmula, ¿no? No es... claro que hay contenidos muy importantes, contenidos atrayentes, ¿no? Que de repente tú estás, por ejemplo, cambiando tu televisor, que eso creo que ya los jóvenes no saben lo que es, ¿verdad? Cambiar un televisor porque ya no ven la televisión. Ya no la ven, ajá. Entonces digo, ahí es como un contrasentido, ¿no? Pero mire, esto que mencionas es muy interesante. Realmente no podemos atraer a toda la audiencia teniendo jóvenes. Y no toda la audiencia son jóvenes. Exacto. Claro. Habemos gente de todas las edades en las audiencias. Y hay que encontrar gente que refleje confianza y entienda cómo hablar en la audiencia. Te pongo un ejemplo personal. Yo soy un baby boomer, early adopter, que es mi clasificación en el mundo de las audiencias digitales. Soy una gente que se adapta rápidamente a la tecnología. Toda mi vida ha sido así. Yo soy un traductor de la tecnología y el modo de comunicar digitalmente para gente de mi edad o gente que no es del mundo digital. Gente que no es del mundo digital, estamos hablando de gente que tiene 37, 38 años. Tampoco son gentes de 60, ¿no? Entonces, yo hoy lo vivimos ahora. Si tú te fijas, el 80% de la gente que tiene esa edad que acabo de mencionar, entre 38, 37 y 55 años, no tienen huella digital. Porque no nacieron digitales. Los cuates que tienen 35, 34, 33 años, nacieron digitales. Entonces tienen esa versatilidad de toda su vida está en el internet. Si quieres buscar algo sobre ellos, está ahí, acciones y demás. Los demás no la tienen la huella digital. Es lo mismo que nos está pasando ahora. Si tú solo quieres tener a Chumel Torres, que es un gran comunicador, es un youtuber extraordinario que ya lo adoptó Netflix y tiene varios millones de seguidores en este tema de oír tu programa cuando tú quieras y tengas disposición, no conecta conmigo. No, digo, no es culpa de él, ¿no? Somos generacionalmente diferentes y la manera en que comunica, pues a mí hay casos que no me parecen chuscos, aunque veo a Chumel Torres, porque creo que hay que verlos a todos, pero ese es un claro ejemplo de que no todo es jóvenes y no todo es burla, ni todo es chusco, ¿no? O sea, hay cosas serias también como claro, los anuncios comerciales. Enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Regresamos aquí a Reporte 10. Bueno, pues ya por fortuna se suma a la mesa Alberto Pérez Blas. Bienvenido, buenas noches, Alberto. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, pues comentando precisamente sobre la comunicación
en el mundo digital hoy en día, pero yo quisiera, Carlos, que hiciéramos esta tríada y nos las explicaras. ¿Qué es el mundo digital, la comunicación y la inteligencia artificial? Vamos a empezar por el principio. Hay 3 arenas en el mundo digital donde se genera la información. Una es la parte pública, que son incluso básicamente los buscadores, en donde tú accesas a la información a través de un buscador, preguntas al buscador la información que estás buscando y te la facilita. Eso es público, no requieres más que tener una interacción con el buscador. Ahí ya se ha sumado Twitter y ya está considerado información pública, porque aunque requieres de una contraseña y requieres de una cuenta, todo lo que está publicándose en Twitter ya es público. Ya las dependencias están subiendo sus boletines ahí, los presidentes dan sus comunicados a través de Twitter, etcétera, etcétera, ¿no? Los desmentidos de que no estoy con el Chapo también nos dan por Twitter, ¿no? También nos dan por Twitter. Y Trump, yo creo que compró acciones de Twitter porque él lo rentalizó cuando estaba ya a la venta, ¿no? Después sigue la arena social, en donde ya requieres de una plataforma, de una contraseña, y tú accesas a un grupo que tú vas eligiendo y tú vas buscando. Esto ya son las redes sociales, ¿no? Y ya la tercera parte, que cada día toma más auge y la gente no se ha dado cuenta a qué grado, es la parte de lo privado. WhatsApp, Telegram y los mensajeros que ya se conocen internos, ¿no? En esas 3 arenas se hace la comunicación digital. A partir de ahí hay que entender cómo interaccionan cada una de ellas, ¿no? La información se va generando de 3 maneras. Se puede hacer de una manera lo que dice la persona que lo exhibe o la marca. La marca puede ser un presidente, puede ser un país, puede ser un partido, puede ser una empresa. Esa es la parte branded, donde tú sabes quién lo está diciendo y qué dice. Después está la parte unbranded, que es un comentario que te dice, oye, no es bueno que un presidente viaje en avión privado. No lo tiene que decir el presidente, no lo tiene que decir ningún comunicado, sino simplemente te plantean un contenido donde tú lo lees y entras en el contexto que te lo quieren plantear. O está la parte colateral, donde Paco dice, es terrible que un presidente viaje en un avión privado de ese tamaño. Entonces, él no es la marca, él no es el presidente, pero él tiene una opinión y colateralmente está informando. De esta manera es como se interacciona en las redes sociales, la comunicación y la parte digital. Y en cuanto a la inteligencia artificial, la inteligencia artificial que hemos venido nosotros integrando a la comunicación es interesante porque de alguna manera se ha logrado mecanizar la forma en que se accesa a la información. Se hacen procesos, hay muchos software que te permiten de alguna manera estar accesando información al mundo digital y pues básicamente lo que hacen es posicionarlo. Lo que nosotros hemos hecho es ponerle capas de inteligencia artificial a esta automatización, en donde tú empiezas a subir información y la inteligencia artificial lo que hace es detectar la reacción que esto se está generando y generando patrones. Entonces yo puedo generar a través de la comunicación y detectar patrones a través de inteligencia artificial, que es lo que hace básicamente la inteligencia artificial. Es decir, si lo comunico de esta manera, voy a generar estas reacciones, porque tengo un histórico de qué pasó en el pasado, y todo ese aprendizaje, la inteligencia artificial te lo va acumulando para hacer mejor comunicación. Lo acabamos de ver ahora con Shihua, que acaba de lanzar, la agencia de noticias más importante del mundo en tamaño, porque es la agencia china, es casi el doble de CNN. Esta agencia ya tiene un comunicador virtual que tú lo ves gesticulando como un ser humano, leyendo noticias, y es básicamente 100% digital. Entonces ya puede leer noticias, ya puede decirlas al aire, ya puede interaccionar, todo hecho a través de aprendizajes de inteligencia artificial para generar este tipo de información. Ya vimos en el segmento anterior, Carlos, cómo funciona la comunicación tradicional, cómo se ha manejado erróneamente por parte de instituciones en nuestro país. Pero yo te quisiera preguntar ahora, esta nueva forma de comunicar a través de redes sociales, en el mundo digital, en el mundo virtual incluso, ¿está siendo aprovechada por el próximo gobierno?
o tiene algún problema de comunicación, como se percibe en algunos espacios, que señalan que hay dispersión, que no hay una congruencia, que no hay un hilo conductor. ¿Qué está pasando con la comunicación del próximo gobierno? Yo creo que lo tocas en el momento idóneo. Yo creo que en este momento lo que hemos visto es, como lo dijo Andrés Manuel en su toma de protesta, ganando las elecciones, las benditas redes sociales podrían convertirse ahora en las malditas redes sociales, ¿no? Y por una razón muy simple, y eso creo que es parte del síntoma que vemos en la comunicación, del pregobierno que estamos viendo, porque aún no es gobierno, que en un fenómeno extrañísimo en este país, por primera vez el presidente empieza a gobernar desde el día que ganó las elecciones. Venimos de un movimiento social muy importante que es Morena, en donde está compuesto por un sinfín de ideologías y de gentes con diferentes grupos de interés, pero en su gran mayoría son gente muy independiente, son luchadores sociales. Entonces, no es gente que esté ceñida a un cartabón de comunicación, que tenga que esperar que alguien más comunique por ellos, que les manden la señal de qué es lo que se puede comunicar y qué no. La gente está comunicando y comunicando constantemente. Y esto está generando, si esto fuera las redes, la manera de comunicar tradicional, pues habría cierto control de daños, ¿no? Pero si tú lanzas ahorita un tweet diciendo lo que sea, se multireplica aunque lo borres. Y esto está sufriendo hoy nuestro próximo nuevo gobierno. No tiene que ver, Carlos, discúlpame que te interrumpa, tú que sabes cómo son los procesos, ¿no tendría que ver precisamente por esto que tú enunciaste, que es un pregobierno, que no tienen los hilos de conducción de lo que es la administración pública, de cómo manejarse? La verdad es que efectivamente están trabajando aislados, están trabajando sin presupuesto, es lo que sabemos, ¿no? Aislados es muy notorio, lo del sin presupuesto, bueno, pues eso tendríamos que investigar un poquito más cómo es que se hace toda este camino para llegar al 1 de diciembre. Pero ¿no crees que tenga que ver esta dispersión precisamente porque no se tiene el manejo pues incluso de la infraestructura, me atrevería yo a decir? Estoy completamente de acuerdo contigo. El problema es que si tú ya te lanzaste a comunicar, cuando tú ya eres la voz, porque la otra voz se eliminó, o sea, el gobierno de Peña Nieto está eliminado en comunicación, y tú tomaste el tema de la comunicación, pues podemos encontrar 50 justificaciones de por qué se les van entre las manos las comunicaciones, pero esto ya es gobierno, entonces tendrías que tener mayor disciplina, mayor cuidado. El presupuesto pues es una cuestión que al pueblo no podemos controlarlo. Hay un presupuesto asignado para la transición, pues que debería, si no lo tomaron y no lo usaron y no lo están usando, pues no nos concierne a nosotros, ¿no? Yo creo que si estaba asignado en el presupuesto, pues para evitar este tipo de desinformaciones y que se empiecen a generar tanta incertidumbre como la que estamos viviendo hoy, porque por un lado los fake news, por un lado los ataques al nuevo gobierno, por otro lado las conjeturas sobre cualquier cosa que se está diciendo, la persecución hacia cualquier acción del nuevo pregobierno que tenemos ahora, pues estamos poniendo a merced a los empresarios, a la gente, a la sociedad completa, porque pues nosotros no tenemos esa culpa. Estamos recibiendo información que quisiéramos tener certidumbre y no se puede decir, es que como no tenemos infraestructura y como pues se me adelantó fulanito y este señor no está metido en el orden y él trae otros intereses, pues estamos comunicando mal, ¿no? Porque incluso hay contradicciones, ¿no? En el transcurso de la semana vimos una muy grave, que es un poco repetición de otra que ya habíamos vivido prácticamente al inicio de esta transición. Es la visita de Trump para asistir a la toma de posesión del presidente electo. Lo dice un actor político y lo desmiente luego la voz oficial. Esto también, cuando sucedió con el Papa, pues también salió una voz no oficial a decir, ahí viene el Papa a ayudarnos, y luego ya una voz que podríamos considerar oficial lo desmiente. Parece que no aprenden de los errores. ¿Tú cómo lo ves? Sí, y también es de lo mismo que hablamos en el corte anterior, es inexperiencia y conocimiento. O sea, es muy fácil, insisto, salir a decir cosas cuando tú estás del lado de la oposición, y cualquier cosa es
o te lo consideran o no te lo consideran. Hoy todo lo que digas te lo van a considerar. Si tú tienes un cargo público ya incluso expresado, pues salir con este tipo de desaciertos sin tener corroborada la información, simplemente porque pues alguien te lo comentó o porque tú crees que es cierto pero no tienes una confirmación, pues estás afectando muchísimas cosas, ¿no? La inexperiencia de lo que las benditas redes sociales pueden hacer por ti es hacerse malditas. Y eso lo van a vivir como ellos lo vivieron en esa transición, cuando lograron ser gobierno de una manera pues muy transparente, ganando con 30 millones de votos. Esto se puede revertir inmediatamente a la hora de, pues, lo que me prometiste que se iba a hacer no es en el tiempo que yo esperé que fuera, lo que tú dijiste que iba a suceder no es lo que yo estoy viendo, lo que tú dijiste que era no lo veo igual, lo que tú decías que estaba mal, ahora veo gente que lo está haciendo igual. Todo ese tipo de cosas van a estar en las redes sociales y en medios digitales, por más autocensura de los medios tradicionales y por más que se esté generando un ambiente de autocontrol en el tema noticioso, las redes no tienen control. Así es. Lo que sí tenemos es comerciales. Enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Muchas gracias. Reiniciamos nuestra conversación y quisiéramos hacerlo tratando un tema que de suyo me parece que es relevante para la democracia en este país. En las redes sociales las discusiones y las polémicas adquieren un tono particularmente extremo. Los argumentos dan cabida o dan espacio o dejan el camino a la descalificación y a la agresión. Y esto va creando un clima de polarización y de confrontación ante cualquier tema. Es en ese sentido que yo te preguntaría cuál es tu opinión al respecto y si consideras que esta polarización que hemos visto en las redes sociales en los últimos tiempos pudiera afectar la discusión sensata, equilibrada, con argumentos que debe darse, por ejemplo, en otros espacios como son el ámbito legislativo, por ejemplo, en la discusión entre poderes que se tendrá que dar en el momento que asuma el nuevo gobierno su mandato constitucional, porque al final hay espacios de discusión pública que no son solamente las redes sociales y que en determinado momento pueden verse contaminadas por estos grados extremos que estamos observando, en donde incluso hay hasta amenazas a la integridad física de personas, independientemente de que se conozcan o no. Es un asunto que me parece muy delicado. ¿Tú qué opinas de esto, Carlos?
Yo quiero partir de un punto en donde entendamos parte de las redes sociales. Nosotros hemos detectado que hay más de 20 millones de cuentas falsas que están utilizadas por granjas de operadores de cuentas de redes sociales. Y esto genera mucho lo que tú platicábamos durante el corte. Realmente hay gente que utiliza el lenguaje soez y utiliza el ataque porque intimida al interlocutor o se retira o se involucra en una discusión. Yo creo que es muy importante dejarle al auditorio y decirles, a ver, cuando veas algo que no te guste, checa el perfil. A veces te estás discutiendo con un cuate que tiene 5 seguidores en Twitter. Eso no existe. O sea, un muerto lo subes a Twitter y tiene instantáneamente 20 seguidores, porque hay programas que agarran a cualquier cuate que se sube a Twitter. Entonces, tener 5, 7, 15 seguidores es un robot, ¿no? Es una cuenta que está utilizado para atacar. Y sucede en todas las redes sociales. Partiendo de esa base, esta polarización está estructurada, está llevada a su máxima expresión por estas granjas para generar el efecto que se está generando. Es, no vuelvas a comentar algo contrario porque yo te voy a atacar. No importa de qué bando estés, ¿no? A favor o en contra de lo que se está publicando. Hay que tener ese entendimiento. Las redes sociales es algo que es muy controvertido porque hay una gran libertad. Tú hablaste del anonimato. Yo te diría, no se debe ni siquiera hacer una interlocución con alguien que no tiene su foto. La foto se puede falsear, pero si no tienes una foto de alguien, pues tampoco tengo por qué discutir con una cuenta que quién sabe qué es. Y llevado a su máxima expresión, ¿dónde están los espacios públicos para la discusión? Hay que fomentarlos. Lamentablemente es que la gente utiliza lo que tiene a la mano. No es fácil accesar a un espacio público como las cámaras, no es fácil accesar a un espacio público de organizaciones para discutir. No hemos tenido en México esa posibilidad de hacerlo, si no es en una oposición a ultranza, ¿no? Entonces, también entendamos que nuestra sociedad no está educada a utilizar ese tipo de foros para entablar discusión. Sí, porque yo creo que, bueno, es lo que primero tenemos que romper, entender que cuando tú argumentas sobre una posición, no quiere decir que estés de un bando o de otro, ¿no? O sea, simplemente que lo que quieres plantear es un argumento, un acuerdo o un desacuerdo, y entonces iniciar la discusión. Pero creo efectivamente, coincido con ustedes, que cuando tú haces un planteamiento, parece que estás defendiendo a una persona o algún movimiento, y entonces se viene la agresión sin argumento, sin fundamento, ¿no? Entonces, como bien dices tú, Carlos, mejor decides retirarte. Y decía Francisco que ya no puedes ni siquiera argumentar en una charla de café, porque entonces esto, ya ni siquiera en las redes sociales, sino empieza la agresión. Bueno, pues yo lo he visto incluso en las sobremesas, al extremo de los amigos, ¿no? La desinformación que estamos viviendo, la gente cree todo lo que está en internet. La gente tiene que entender también, tiene que buscar la fuente, tiene que buscar si es verdad o es mentira. La gente está absorbiendo el internet como si todo fuera cierto. Y hay muchas cosas inciertas y están jugando con nosotros. No, venimos de un fenómeno de Cambridge Analytica, donde ellos se dedicaron a postear fake news y así ganaron las elecciones en Estados Unidos. Y estaban trabajando y operando en México con ese mismo sistema. Y el Brexit. Así ganó el Brexit. Entonces, no podemos seguir jugando ingenuamente, metidos en este juego de las redes sociales, fingiendo que no sabemos nada y que todo lo estamos viendo como si fueran Mencionabas al principio del programa que se vive un clima de incertidumbre. Y yo te quisiera preguntar, ¿esta incertidumbre está ligada a esta dinámica de comunicación en redes sociales? Sí, yo creo que está ligada a muchas cosas. A la inexperiencia en el uso de las redes, a la saturación de llenar los huecos de información con lo que encuentres. Entonces, hoy te pueden dar una noticia falsa sobre alguna decisión del nuevo gobierno, que el nuevo gobierno ni siquiera la ha expresado, pero también la ha dejado hueca, y entonces entró... Que se va a casar el hijo de Andrés Manuel López Obrador. Sí, exactamente, porque él se fue a Campeche, entonces es una boda en Campeche. Y la gente se descoce destruyendo esto en las redes y en la parte privada del WhatsApp, y a la mera hora no fue nada, ¿no? ¿Y cuántos de esos dicen, pues no se casó? Todavía te puedo asegurar que llegas a una charla de Capitán y decir, se casó el sábado pasado, ¿no? Porque la gente no está buscando esta información, pero el problema es que te llenas de huecos de información. O sea, no puedes jugar con la gente cuando dices, estoy viajando a Campeche y voy a descansar en la playa.
pues tendrías que tener una información mucho más clara en este tipo, y no tú como el actor, sino tienes un equipo de atrás que dice, esta es la agenda de trabajo, ¿no? 4 reuniones privadas, una cena entre amigos, y aquí está y la gente se queda con la gente y dice, bueno, no hay una boda, ¿no? Entonces, esto es lo que es importante. Los huecos de información se van a llenar con algo, y antes no teníamos cómo accesar a eso. Hoy, tú, yo, cualquiera puede poner un fake news diciendo, ya sé que va a pasar esto. Y si yo tengo un grupo de seguidores que además lo van a viralizar junto conmigo, esto es una locura. Yo, tú, cualquiera, el Arraqui, cualquiera de ellos, así es. Es que tocando ese tema, precisamente es uno de los elementos que hay que revisar como un foco rojo. No sé tú qué opines. Si un poder fáctico tiene la capacidad económica para poder construir una infraestructura, como las famosas granjas que les denominan, y se fija como objetivo disminuir la popularidad o credibilidad de un personaje, lo puede hacer de manera sistemática, permanente, con noticias falsas o con malinterpretación de noticias verdaderas o con sesgos, ¿no?, editoriales acerca de acciones de ese personaje. Y una acción de esta naturaleza llevada de manera sistemática, planeada, bajo un esquema de comunicación política, destruye a un individuo no obstante la fortaleza que tenga, por mucho que tenga una gran credibilidad. En determinado momento, esta falta de educación que tenemos para el uso de las redes también abona a estos procesos. ¿Tú crees que las redes tendrían que tener en determinado momento alguna acción gubernamental para evitar este tipo de riesgos? No sé, no hablo de una reglamentación estricta, pero sí de educación, de programas de educación para el uso. Ahora los niños a determinada edad ya tienen sus celulares y se incorporan a las redes sociales. Las redes sociales tienen sus reglas. En los países donde se ha intentado evitar esto, y te voy a poner el caso de Cuba, que lo viví personalmente. En Cuba no había acceso a las redes sociales ni al Facebook, y la gente usaba el Facebook a través de USBs que se repartían entre la gente. O sea, no puedes, ni siquiera en un país donde hay tanto control, puedes controlar las redes sociales. Yo creo que es un error. El tema es informa. Yo espero que este próximo gobierno pueda decir al final de su primer mandato que siguen siendo las benditas redes sociales como ahora las califican. Yo creo que tienen que tener mucho cuidado, no hay un control ahí, y si lo intentas hacer, pues más sublevación vas a encontrar en ello, porque eso no hay manera de controlarlo. Hay intentos importantes en muchos países, en Rusia, en China, donde se han logrado bloquear algunas cosas, pero siempre hay una manera de encontrar cómo accesar, ¿no? Y ahora hay satélites, o sea, es muy difícil, la verdad, que logres controlar esto, ¿no? Sí, lo importante es comunicar asertivamente. Exactamente. El mensaje, como decía McLuhan. El mensaje. Volvemos a la aldea global, la importancia del mensaje, ¿no? Exactamente. Carlos, ha sido de verdad un gusto que nos ilustraras en esta materia. Muchas gracias. Yo me confieso ser baby boomer y no haberme adaptado todavía a muchas tecnologías, pero tu plática ha sido muy aleccionada. Muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Claudia Rodríguez, gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Alberto Pérez Blas, gracias. Muchas gracias. Y gracias a usted que nos acompaña. Lo invito para que la próxima semana nos acompañe en otro Reporte 10. Soy Francisco Rodríguez y le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros. Aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.